Finalmente, después de mucha espera, sale a la luz el nuevo tema de Ángela Aguilar, que se posiciona en el puesto número 1 de tendencias de música en YouTube con 1.800.000 reproducciones, que por supuesto no ha dejado a nadie indiferente. Y ya está toda la maquinaria de chismes en internet estudiando palmo a palmo la letra de la canción. En este canal vamos a hablar sobre la parte vocal y musical de la canción Nadie se va como llegó. Vamos a verla. Bueno, chicos, ya saben que por derechos de autor solo me permiten utilizar unos pocos segundos de música seguida, así que vamos a respetar el trabajo de Ángela Aguilar como también el de esta servidora. Vamos a verla. Están tomando algo por ahí. Yo he visto un análisis escrito, todavía no he escuchado la canción, he estado de viaje hasta esta misma mañana. Me amanecí con el pedido, por supuesto, de la comunidad de la reacción al nuevo tema de Ángela Aguilar, pero he visto cosas por prensa de significados de algunas de las imágenes. Obviamente hablaban de esta botella y de la palabra el equivocado, ¿no? Me gusta mucho el inicio, me esperaba algo mexicano teniendo en cuenta que es Ángela Aguilar y que ella apuesta por la música mexicana y por los sonidos, ¿no?, de la música mexicana. Me esperaba que fuera algo así. Bien la entrada, bonita la entrada. Fíjate que es un tempo con el que comparte mucho Cristian Nodal. Es decir, yo no sé si la canción está escrita pura y exclusivamente por Ángela Aguilar o si también Cristian Nodal tiene algo que ver con la composición de la canción o de la música, por lo menos de la música, porque es un sonido que me recuerda mucho a él, ¿no? Es bastante intentar volver a ser los de antes. Como siempre yo les digo, una parte muy potente, muy bonita y muy rescatable de su tipo de voz, el tipo de voz de Ángela Aguilar, cuando está cantando en estas tonalidades y con la voz muy aireada o con algún flip muy aireado y muy suave al inicio de las canciones, cuando se maneja en estas tonalidades suena muy muy bonita y muy melodiosa, ¿eh? Pasamos de amantes a ser enemigos, arrepentidos de habernos conocido. Está cantando a la altura de la voz hablada. Fíjate que está al principio de la cuarta octava, muy cómodamente cantando de momento. Para borrar de mi cuerpo el tatuaje que hiciera tus besos. Una de las cosas que generalmente veo que hacen mucho con Ángela Aguilar es que la hacen saltar de una octava a la otra en un soplido. Es decir, pasa de un sí de la tercera octava al sí de la cuarta octava, ¡fum! Así, ¿no? Na, 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 na. Y son notas de repente, pues bastante difícil de encarar. Estamos hablando de una grabación de estudio y aquí todo suena maravillosamente bien porque van puliendo, digamos, o van ecualizando bien las notas agudas, la estridencia de la voz. Todo esto lo van a dejar bien pulido y está como en todas las grabaciones de estudio, lo vas a escuchar armonioso y maravillosamente bien, pero es un arma de doble filo porque este tipo de tonalidades tan altas y estos intervalos tan grandes de notas en vivo pueden sonar bastante diferentes, ya lo veremos. Volver a ese día que pude tocarte y no haberlo hecho. Este vibrato es muy bonito, muy característico de Ángela Aguilar. Tiene un timbre de voz muy característico, ya tiene su propio sello en la voz. Cuando escuchas algo en la radio o te pones a escuchar algo y es Ángela Aguilar sin que tú sepas que es Ángela Aguilar, vas a saber que es ella por ese tipo de voz, ese tipo de vibrato. Tiene su propio sello particular. Eso es algo que a mí me gusta destacar de los artistas, que no se parezca a, porque cuando se parece a, pues ya no tiene esa originalidad, ¿no? Entonces la originalidad es, por lo menos para mí, es muy importante en un artista, ¿no? Como nadie se va, como llegó, de mi mejor versión y tú a mí no. Es el sonido Nodal, por lo menos en esta parte, el estribillo, na 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 na, es muy los besos que te di, ¿no? Cuando una persona escribe, tiene su propio sello personal para escribir. Si escuchas Fato, por ejemplo, puedes perfectamente en otras canciones darte cuenta que ahí está la mano de Fato. Juan Gabriel, te das cuenta, si lo sigues mucho, ¿no? Te das cuenta que en otras canciones está la mano de Juan Gabriel, ¿no? Porque también tienen su sello personal para componer. Este tipo de estribillo, yo le encuentro el sello Nodal al 100%. Cristian Nodal tiene muy bonitas melodías y esta es una de las melodías que a mí por lo menos, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí por lo menos me suena muy, 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 muy Cristian Nodal esto. Te vas sonriendo aparentemente entero y yo me quedo loca porque aún te quiero.
La verdad es en cuanto a la letra, por todo lo que estuve leyendo, está como un poco confusa. Es como que tiene a la gente un poco dividida de opiniones, ¿no? Tal vez la gente esperaba una cosa y es otra cosa. No hay una lógica que realmente digas, está hablando de esta historia de ella o de no sé qué. Como que hay muchas cosas, ¿no? Esta misma historia que está cantando ella no tiene por qué ser su historia, sino que también puede ser la historia de otra persona o de otro amor o de vaya a saber de qué, ¿no? La gente estaba esperando la tiradera cruda y no ha hecho una tiradera cruda. De repente hay algunos gestos, algunas cosas, algunos mensajes así encriptados, pero no hay nada como al cuello, a degüello, ¿no? No hay nada así. Nadie se va como llegó, lo más justo es repartirnos el dolor. Nos metemos en el do de la quinta octava. Es un estribillo que está muy, muy, muy arriba. A Ángela le gusta mucho cantar muy arriba, en las tonalidades que abarcan entre el la, el si, el do de la quinta octava. Y allí se maneja constantemente, especialmente en los estribillos, que luego en vivo y en directo esto le puede llegar a jugar una mala pasada. Pues sí, le puede llegar a jugar una mala pasada porque son notas muy agudas que si uno no está muy bien de la garganta ese día, pues tal vez pueda llegar a calar alguna nota, tener alguna imperfección. Obviamente ellos pueden bajar la tonalidad de las canciones si es necesario, pero bueno, a ella le gusta trabajar en estas tonalidades. En partes iguales, sin daños colaterales, porque esta guerra la verdad que no lo vale. ¿Ves, por ejemplo, cuando dice ¿por qué esta guerra? La verdad es que no lo vale. ¿De quién está hablando en realidad? Es un poco confuso el mensaje, ¿no? A nivel vocal, chicos, todo se va a escuchar maravillosamente bien. No puedo objetar nada. Está perfecta, está preciosa. No vamos a encontrar nada feo en una grabación de estudio, por supuesto que no. Todo en la vida tiene solución, pero tú y yo. Este es otro de los dibujos que es un sello característico de Ángela Aguilar. No. Esto lo utiliza muchísimo, delimita muy bien las notas en este tipo de dibujos. En muchos finales de frases se comparte pues este mismo dibujo del melisma. Y otra de las cosas tan bonitas que tiene también es este paso a un flip muy filoso. Ella tiene bastante buen manejo del falsete, está bien aireado, está bien filosito. Y en este caso ha sido muy bonita la transición entre la voz de pecho y ese pequeño falsete que ha hecho aquí, ¿eh? Somos la excepción. Es una canción fácil de escuchar, está bonita la melodía, está bonito los instrumentos, es una canción muy Cristian Nodal. Eso es lo que siento yo, siento que la mano de Cristian está aquí por algún lado o se ha mimetizado, ya no sé bien cómo es la mano, pero es muy Nodal la canción. De este amor nadie se va como llegó. Es una forma de estar celebrándolo que lo ha soltado. ¿Ves? Te das cuenta como que hay como contradicciones que no tiene por qué ser su vida. Digo yo, ¿no? Ha creado mucha confusión desde la mañana que estoy viendo y estoy leyendo que se está hablando muchísimo del tema y que se están sacando muchísimas conclusiones. Ahora empiezan con los mensajes secretos, bla, 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 de toda la canción. Pero sí, la gente está como confundida, ¿no? Vives conexión y tu camino, tú te vas corriendo aparentemente entero. Tú te vas corriendo aparentemente entero. Yo me quedo rota porque aún te quiero. De este amor nadie se va como llegó. Está hablando de una ruptura, bueno, que no tiene por qué ser actual. Tal vez pues es una ruptura del pasado, ¿no? Ay, ya me lo contarán ustedes qué opinan de la letra de esta canción, pero no me parece que estuviera hablando de la actualidad. Ya sabemos, chicos, que los artistas no solamente escriben sus vivencias, sino también que escriben vivencias de otros. No sabría decirles bien por dónde van los tiros aquí, ya me lo contarán ustedes, que están más puestos en el tema que yo. A nivel musical me parece una balada muy bonita. El sonido de la música ranchera, mexicana, estos instrumentos que utilizan a mí me gustan muchísimo, se sienten mucho, está muy buena la vibra y suena muy bonita las cosas como son. Deseando escucharla en vivo y en directo para saber cómo la defiende en vivo y en directo, ¿no? Porque estamos hablando de tonalidades que tocan la quinta octava. Cuando se tornan así canciones que estás todo un estribillo arriba, 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 se torna difícil de cantar, se torna incómodo de cantar, especialmente cuando tienes un concierto y tienes que cantar tantísimas canciones. Me gustaría ver en vivo y en directo cómo la defiende, ¿no? Lo más justo es repartirnos el dolor en partes iguales, sin daños colaterales. Es muy pegadizo el estribillo, otra de las características en común con las canciones de Cristian Nodal, tremendamente pegadizos esos estribillos. Esta guerra la verdad que no lo vale. Otro de los sellos característicos de Ángela es el final con el flip hacia arriba y ese vibrato regular y homogéneo muy bonito que tiene también. Todo en la vida tiene solución, pero obvia. Fíjate de vuelta el mismo dibujo allí.
vuelve a tocar el do de la quinta octava. Es una escala descendente que abarca desde el do, y hace un si, la, sol de la cuarta octava. Y allí supongo que se quedará, ¿no? A ver. No, otra vez el flip allí. Es un si de la cuarta octava. Fíjate, lo que ha hecho es que la E la ha abierto un poquito más. Suena prácticamente como si fuera una A. Supongo que esta colocación le ayudará para determinadas notas. Los instrumentos son muy bonitos. Brindando, nada, compartiendo con amigos. Me he quedado tan confundida como ustedes, pero la verdad es que me gusta mucho la canción. ¿Tiene sabor mexicano? Sí, tiene sabor mexicano y eso me gusta mucho. ¿Tiene una letra moderada que toda la familia puede escuchar? Correcto, tiene una letra moderada que toda la familia, cualquier persona puede escuchar. Eso me gusta mucho de Ángel Aguilar porque no canta groserías. En cuanto a la composición, me parece que estuviera la mano de Cristian Nodal por allí metida en algún sitio, porque la verdad es que las melodías se parecen bastante. En cuanto a la letra, es una letra que puede ser de la actualidad o que puede ser de su pasado, que no tiene por qué ser de ahora mismo, ni siquiera tiene por qué ser de una vivencia de ella. Probablemente lo sea. Nos ha dejado bastante confundidos a todos. Hay dardos por un montón de lados, pero que no sabemos a qué parte de la historia pues pertenecen. Ya me dirán ustedes que están más puestos que yo en el tema. Y en cuanto a lo vocal, está muy bonito, está todo ecualizado muy bonito. ¿Qué les ha parecido a ustedes la nueva canción de Ángel Aguilar? Me lo dejan aquí en los comentarios. ¡Mua!